Hola, ¿qué estás? tal? Mi nombre es José Mario Sale. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy quiero hablar sobre un hecho que ha surgido a partir de las elecciones europeas, concretamente en Francia. El señor Macron ha convocado ha disuelto la Asamblea Nacional y ha convocado a elecciones para reconfigurar la nueva Asamblea a partir de los resultados electorales que ha obtenido, donde ha sido derrotado abrumadoramente por el partido de la señora Le Pen, un partido de agrupación nacional, un partido de extrema derecha, aunque, como ya hemos venido comentando anteriormente, últimamente ha estado eh, teniendo posiciones no tan extremas, por ejemplo, con respecto a la Unión Europea. Ya no son anti Unión Europea. Lo que ahora propone la señora Le Pen es cambiar todas las estructuras de la Unión Europea, pero mantenerla. Son pequeñas sutilezas, pero que tienen un trasfondo importante, ¿no? Una cosa es decir, vamos a eliminar la Unión Europea, otra cosa es decir, bueno, vamos a reformarla. El señor Macron se ha visto obligado, algunos dicen que ha sido una decisión torpe, apresurada, se ha visto obligado a disolver la Asamblea ante la pérdida de legitimidad, dado que el señor Macron ha perdido abrumadoramente en esta elección. ¿Qué ocurre en Francia? ¿Qué puede pasar? ¿Qué cosas podemos nosotros desde Perú em, observar detenidamente como parte de un ejercicio político? ¿Qué lecciones podemos obtener de lo que está pasando en Francia? Bueno, lo más importante en este contexto es hacer una pequeña explicación con respecto a cómo es la estructura constitucional del Estado francés. El Estado francés, en su última versión, surge a partir de la Quinta República. La Constitución francesa establece una suerte de, como llamaba Duverger, un connotado constitucionalista francés, una suerte de presidencialismo atenuado. Un aspecto importante a considerar dentro de la estructura constitucional francesa, a diferencia del Perú, es que el presidente de la República es el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro, ¿no? En Alemania también se le denomina canciller, ¿no? Como la señora Merkel, por ejemplo, ¿no? En su momento, ahora el señor Scholz. En Perú y en la, diría, totalidad de países latinoamericanos, y también, con excepción tal vez de Canadá, que pertenece a la Commonwealth, digamos, parte de lo que viene a ser el imperio inglés, ¿no? Imperio entre comillas, porque ya no es la visión, digamos, del gran imperio que gobernaba los mares hasta hace unos siglos. Es una versión mucho más acotada y simbólica. Bueno, el jefe de Estado en Canadá es el rey de Inglaterra, pero tienen un primer ministro, que es el señor Trudeau. Pero el resto de países, de Canadá para abajo, ¿no? Estados Unidos, México, las repúblicas centroamericanas, Sudamérica, son países que tienen un sistema presidencialista, donde el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado es quien representa la estabilidad política del régimen, es decir, es la persona que garantiza la estabilidad política, democrática de la vida republicana. Encarna los valores en los que se basa la vida en sociedad dentro de una jurisdicción determinada. Es el garante de la viabilidad de la vida democrática en un país en concreto. Eso es el jefe de Estado. Y es la persona que establece las principales líneas de acción política en diversos planos, desde el aspecto económico hasta el aspecto de las relaciones con otros estados. Se reserva al jefe de Estado labores importantes como mencionados el manejo macroeconómico del país y también las relaciones internacionales. El jefe de gobierno, en el caso de los países que tienen un régimen presidencialista o semipresidencialista, es una persona designada normalmente por el presidente de la República, con aprobación del Parlamento, pero que es una suerte de secretario,
¿no? Una suerte de secretario. Es más, en Estados Unidos les dicen secretario, ¿no? Secretario de Estado. Son ministros, secretarios, pero dependen directamente del presidente de la República. El presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno. Puede delegar o no puede delegar. En el caso de la Quinta República Francesa, en el caso de Alemania y de algunos otros países, algunas monarquías constitucionales, sea el rey o sea el presidente de la República es el jefe del Estado. Y el jefe de gobierno normalmente brota de las elecciones legislativas. Son países donde el parlamento tiene un poder importante, algunos incluso son regímenes parlamentaristas, es decir, que el gobierno brota del parlamento, concretamente. El gobierno se conforma a partir de las mayorías que se obtienen dentro del Parlamento, pero nuevamente hay una división entre lo que es la jefatura del Estado y la jefatura de gobierno. Y el jefe de gobierno se encarga del gobierno propiamente, de la administración pública. Em, es interesante esta configuración de lo que viene a ser la Quinta República Francesa y que se ha establecido en su actual constitución. Viendo el tema en cuestión, lo que hace Macron, o lo que ha hecho Macron, la consecuencia de lo que ha hecho Macron, que es la disolución de la Asamblea y convocar a una nueva Asamblea, es, en mi opinión, una medición, un pulseo de fuerzas. Peligroso. Macron creo que está jugando con fuego. Macron puede suponer que ante el temor de que la señora Le Pen obtenga una nueva mayoría y pueda eventualmente en las próximas elecciones presidenciales ser presidente de Francia, un sector importante de la sociedad francesa decante su voto a un sector de oposición. Eso es lo que entiendo Macron supone, jugar con el miedo a que la extrema derecha gobierne Francia. No nuevamente extrema derecha que sea edulcorado, ¿no? Bien, pero en Francia también puede suceder lo siguiente, remitiéndoles a la estructura constitucional del Estado francés. Puede suceder algo que ya ha sucedido antes y que se ha denominado como la cohabitación. La cohabitación, para poder, digamos, explicarlo de manera sencilla, tiene que ver con la convivencia dentro de un mismo régimen político de un presidente de la República que es de signo contrario, es de signo político contrario a su primer ministro. Es decir, el presidente es de un partido A, el, el primer ministro, canciller, es de un presidente del gobierno, es de un partido B. Esto Francia ya lo ha vivido. Francia lo ha vivido con Mitterrand. Mitterrand se vio dos veces, el presidente Mitterrand, presidente del Partido Socialista, François Mitterrand, se vio obligado dos veces a convocar al líder del partido opositor y, y convocarlo como primer ministro. No simplemente es convocarlo y decirlo, bueno, ahora vamos a compartir el poder, no. Es realmente una suerte de limitación de los poderes del presidente de la República y de un fortalecimiento del poder de la figura del primer ministro. Nuevamente, estamos en un régimen donde hay una separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Jefe de Estado es el presidente, el que mantiene el régimen. Igual pasa con Italia, con el señor Mattarella, por ejemplo, ¿no? Presidente de la República Italiana. La señora Meloni es la primer ministra. Obtuvo un voto importante que le permitió acceder al cargo de ser primer ministro. Bien, puede ocurrir, como ya ocurrió en Francia, con Mitterrand. Mitterrand tuvo que convocar en su momento a dos políticos de oposición, perdió las elecciones legislativas y se vio obligado a convocar al líder del grupo de oposición mayoritario en la Asamblea para que ejerciera el cargo de primer ministro. Entonces, hay una limitación, hay una acotación, ¿no?, de las funciones del presidente de la República. Se mantienen fundamentalmente dentro del ámbito de responsabilidad del presidente de la República lo que es las políticas de defensa y las políticas de relaciones exteriores. Todo lo demás, o gran parte de todo lo demás, pasa a manos del primer ministro. Esto ya se ha dado, como vengo a repetir,
en el gobierno del señor Mitterrand, se dio dos veces, en una de ellas incluso con el señor Chirac, que luego fue presidente de la República Francesa, y repitió también la cohabitación con el señor Lionel Jospin. Chirac, que era un gaullista, era un conservador, digamos, eh, tuvo que convocar al líder del Partido Socialista que había obtenido mayoría en la Asamblea, que era el señor Jospin. Esto, que se llama la cohabitación, es un proceso de alta ingeniería política. Estamos hablando de dos personas, dos partidos, dos fuerzas políticas de signo contrario, que tienen que conversar, entenderse y formar gobierno. Esto requiere principalmente humildad, desprendimiento, vocación política democrática y madurez. Tal vez nuestros regímenes latinoamericanos todavía no evolucionan políticamente porque no logramos que exista un entendimiento entre fuerzas políticas. Pareciera que en las repúblicas latinoamericanas existiera una visión de que los partidos que ganan tienen que deshacer o disolver a los partidos que pierden. Eso no es política. Eso es ideología, eso es religión, pero eso no es política. La política es el arte de entenderte con tu rival político y, pensando de manera diferente, llegar a acuerdos con él. Eso es la política. Porque llegar a acuerdos con tu rival político no es malo. No es malo dentro de la posibilidad de que con ese acuerdo se garantice la estabilidad de los principios republicanos, la estabilidad del régimen político. Perú, por ejemplo, es un país que anda dando tumbos con respecto a sucesivas crisis políticas. Y es que no hemos llegado todavía a un grado de madurez que nos permita, por ejemplo, este tipo de salidas. Que, ojo, en el caso peruano, y regresamos a lo que ocurre en América Latina, tenemos un régimen presidencialista atenuado. Si bien es cierto, el presidente concentra el cargo de presidente de la República, perdón, jefe de Estado y jefe de gobierno, el presidente de la República concentra los cargos de jefe de Estado y jefe de gobierno, eventualmente, el presidente puede delegar funciones al primer ministro, que puede ser incluso de un partido contrario, opositor, o una oposición dialogante. Esto ocurrió, por poner un caso, en el gobierno de Alan García, cuando García eh, convoca al señor Diego de Simons, luego de la crisis del gabinete del Castillo. eh, García decide nombrar a Simons, que no era militante del partido aprista, era más bien un opositor, para que ocupe el cargo de primer ministro. Esto nuevamente requiere cierta madurez política. Igual ocurrió en cierta manera, pero por razones distintas, con Toledo. Toledo, digamos, una persona que estaba más ocupada en cuestiones que para él consideraba prioritarias dentro de su agenda de vida personal. No vamos a dar muchos detalles porque ustedes ya lo conocen. Gustaba mucho visitar ciertos balnearios en el norte del país y procuraba, hay que reconocerle cierta responsabilidad, ¿no? Procuraba darle el encargo al primer ministro, ¿no? Y Toledo tuvo primeros ministros muy poderosos. Uno de ellos fue el señor Kuczynski, luego presidente de la República por un breve periodo. Estas figuras ya se han dado, pero la diferencia con Francia, y que además es un régimen, digamos, distinto, ¿no? La separación entre jefe de Estado y jefe de gobierno es importante, es que esto permite darle oxígeno a un gobierno que se encuentra o podría encontrarse siendo cuestionado en su legitimidad, como viene ocurriendo ahora con la señora Boluarte. Si la señora Boluarte o la persona que esté a cargo de la presidencia de la República sintiera que hay una suerte de pérdida de la legitimidad política frente a la clase política y frente a la ciudadanía, o sea, si yo veo de que como presidente de la República tengo 5% de aprobación, necesariamente tengo que hacer alianzas y ampliar mi base política, aumentar mi capital político. Pues sin capital político no puedo tomar grandes decisiones. Con 5% de aprobación, ¿qué legitimidad tengo para gobernar? Muy poca. Y cualquier cuestión vinculada al gobierno en sí, a cualquier acto de gobierno,
no va a tener el respaldo de la población. 5% de la población me apoya. Entonces tengo que darle oxígeno al gobierno. Tengo que ampliar un poco más mi espacio político. Tengo que convocar a otras fuerzas que quieran sumarse al gobierno y quieran ampliar la base política, el capital político del presidente o presidente de la República. En este caso, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque no hemos llegado todavía a un grado de madurez política que nos permita actuar de esa manera y además por el diseño constitucional. Bueno, en Francia puede pasar esto. La cohabitación puede volver a darse en un escenario en el que el señor Macron pierda las elecciones, el partido del señor Macron pierda las elecciones legislativas y el partido de la señora Le Pen nuevamente gane. El partido de la señora Le Pen le ha duplicado el voto al señor Macron. Estamos hablando de un 30-34 frente a un 15-18. Es el doble. Le ha sacado el doble de votación. Entonces, en un escenario así, y además en un escenario en el que la extrema derecha, ¿no? El partido de la señora Le Pen, está ampliando su base política. Más personas están votando por su partido. Es decir, está haciendo un trabajo político importante y también está canalizando la enorme insatisfacción de la población francesa, europea, diría yo, con respecto a esta pérdida de norte, pérdida del sentido, del futuro. Muchas personas, pobladores, ciudadanos franceses, sienten que las sucesivas crisis económicas, las pandemias, la guerra con Ucrania, ponen en cuestión la viabilidad de su proyecto de vida. Eso es lo que está en cuestión y eso es lo que no entienden los políticos en este momento. La gente tiene una sensación de precariedad, tiene una sensación de que no hay alguien o algo que pueda brindar esperanzas, pueda brindar un significado hacia el futuro. Eso no existe. Y eso es lo que la gente quiere. Y eso es lo que la derecha extrema está canalizando a su manera. Evidentemente lo está canalizando a su manera en cuanto están estableciendo que existe algo, existe un enemigo, ¿no? común, que es el que está provocando toda esta situación. Eso es, digamos, lo cuestionable en el caso de la extrema derecha, ¿no? Los musulmanes, ¿no? La Unión Europea, ¿no? El atlantismo, ¿no? La vinculación de la OTAN y Estados Unidos. Siempre hay un enemigo. Bueno, la extrema derecha siempre se ha manejado de esa manera. Es una simplificación burda de una realidad mucho más compleja. Em, En Perú ocurre lo mismo, pero de eso vamos a hablar en otro momento, porque creo que los problemas que tenemos en Perú son diversos. No hay un solo problema. Son problemas de diverso signo, de diversa magnitud, y no hay un solo enemigo. No sé si en realidad tampoco podemos hablar de enemigos. Yo creo que lo que existe en política son rivales con los que uno tiene que competir políticamente en elecciones. Eso es la vida democrática. Y si uno pierde, tiene que aceptar la pérdida, la derrota. Pero entiendo también, y eso nuevamente lo vamos a hablar en otro programa, que existen otras cuestiones detrás, ¿no? Estamos viviendo una situación de fragilidad de nuestro régimen político, precariedad en cuanto la legitimidad que puede tener, por ejemplo, el Poder Judicial, se pone en cuestión el Estado de Derecho, el principio de igualdad de la ley, surgen estas ideas de lawfare, ¿no? Persecución política, acoso judicial a opositores políticos. Bueno, de eso hablaremos en otro momento. Entonces, en este escenario de precariedad, lo que se necesita y lo que la población exige es que los políticos se pongan de acuerdo, pero que lo hagan de una manera transparente y ofrezcan una propuesta que conduzca a sus países, sea el Perú, sea Francia, es el futuro. Eso no se está dando. Los políticos que entran al Estado entran para administrar. Sí, una de las funciones del político es administrar, pero el político también tiene que dar un norte, tiene que dar una dirección hacia donde se tiene que dirigir la sociedad. En Francia, evidentemente, está el discurso de la grandeza, ¿no? La grandeza francesa, que ya lo enarboló en su momento el general de Gaulle, un héroe, general de Gaulle, el líder de Francia libre en plena Segunda Guerra Mundial,
uno de los pocos franceses que logró rescatar estos principios que para ellos son universales. Nosotros necesitamos una persona que pueda, no sé si encarnar estos valores, sería pedir mucho, pero que al menos logre sentar en una mesa a los líderes políticos y logre hacerlos entender de que se requiere un proyecto político común. En Perú lo que necesitamos es consensos, pero consensos no solamente para llegar al poder, sino consensos para empezar a hacer modificaciones, cambios, reformas. De eso vamos a hablar en otro momento. No quiero salirme del tema de la cohabitación. El señor Macron entonces puede eh, estar ya, digamos, haciendo un trabajo de prospección política y diciendo, bueno, posiblemente me toque tener que hacer un nuevo diseño institucional a partir de una cohabitación, donde la persona que la señora Le Pen designe, porque yo no creo que la señora Le Pen quiera ser em, el primer ministro. Si faltan pocos años para las candidaturas presidenciales, no creo que quiera ser primer ministro, seguramente va a designar a alguien de su partido, alguien cercano para el cargo de primer ministro, pero se va a reeditar la cohabitación, posiblemente en Francia. Vamos a ver cómo actúa el señor Macron, que de lo que sí estamos seguros y convencidos es que Macron actúa de manera muy impulsiva y eso no es bueno para un país grande, poderoso y con la historia y el prestigio que tiene Francia. Macron adelantó la disolución de la Asamblea sin tener siquiera los resultados oficiales de las elecciones, con el boca de urna. Hizo la disolución. Bueno, él ya más o menos intuía que iban a perder, lo que creo que no esperaba había que van a perder de esa manera. Bueno, les quiero agradecer por haberme escuchado y vamos a seguir hablando de estos temas tan importantes para el Perú y para la región y también para Europa y el mundo, para esta parte de Occidente, en los siguientes programas. Les agradezco mucho y espero que nos volvamos a ver, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.